Trelew marca el inicio, un ensayo de lo que podía ser el terrorismo de Estado, que es precisamente eso, crear el terrorismo se basa en crear un estado de miedo y de parálisis en la sociedad. Por supuesto que este pueblo se repone a todas las masacres, de toda la historia se repuso a todas las masacres, se rebeló contra todas las masacres y también se rebeló contra esta masacre de agosto del 72. Previamente, como les decía, había una solidaridad de todo el pueblo con los familiares de los presos, muy solidarios, inclusive compañeros y compañeros que iban a visitar a sus familiares en Rawson, que no tenían dónde parar, vecinos que no tenían una militancia clara, los recibían en sus casas. Bueno, todo eso fueron contados por los propios compañeros y compañeras. Después cuando los compañeros son detenidos y llevados a la base naval, empieza todo un movimiento también, no solamente legal de nuestros abogados, de defensa, pidiendo la solidaridad internacional, sino que empieza a desatarse también una solidaridad de este pueblo que ya venía en solidaridad con todos los compañeros, como decíamos, empieza a solidarizarse y a pedir, a exigir que los compañeros, la seguridad y la vida de los compañeros que estaban detenidos. Por supuesto, la fuga fue el 15, el 22 es cuando se produce la masacre, que fusilan a los compañeros, en realidad son 19 fusilados, de los cuales 3 sobreviven, que son Camps, Berger y Haidar, que quedan vivos, por supuesto, y son los primeros que cuentan esta historia, apenas salen de esa masacre. A partir de ahí también uno se conmueve, porque empieza a haber levantamientos en Trelew, en solidaridad y en repudio a la masacre. Tal es así que en octubre se produce, prácticamente fue ocupada militarmente Trelew, y comienzan a detener, a allanar las casas y a detener a infinidad de compañeros y compañeros, de vecinos solidarios que habían estado en las acciones previas, que habían pedido por los compañeros. Y se los llevan detenidos. Hay una detención masiva que son derivados a los penales de Devoto, de Caseros de acá, inclusive los sacan, los llevan a penales de acá. Bueno, ¿qué ocurre? Que hay un levantamiento del pueblo, ocupan en aquel momento lo que era el Teatro Español de Trelew, que le llaman Casa del Pueblo, donde se producen asambleas masivas en la calle, y los carteles son libertad a los presos por solidaridad, que eran todos estos compañeros. Bueno, tal es así que ese levantamiento provoca que lo vayan liberando de a uno, y en ese sentido, dentro del dolor, dentro de la masacre, lo que se puede rescatar es esa solidaridad, ese pueblo que se levanta, y por supuesto no se abandonó las calles, no se abandonó en las asambleas hasta que no fue liberado hasta el último de esos presos que se habían levantado por la masacre de Trelew. Entonces, por eso digo que hay un antes y después de Trelew. Porque ese terror, ese miedo que se supone que quisieron imponernos, en el sentido, como dije, de que, bueno, mirá lo que te va a pasar si militas, lo que produjo fue un efecto contrario. Es decir, todas nuestras organizaciones, FARC, ERP, Montonero, se duplicaron, triplicaron, multiplicaron después de Trelew. El grueso de nuestros compañeros combatientes, de nuestros compañeros militantes, de nuestros compañeros caídos, después del golpe del 76, ingresaron a militar después del 22 de agosto de 1972. La gran mayoría, pero por lejos, ingresaron a militar a partir del 72. ¿Eso qué significó? Significó que Trelew dio un impulso, que esos compañeros que murieron y que cayeron, en vez de producir un retroceso
lo que produjo fue un avance. Se equivocó el enemigo en eso, acertó después en otras cosas, pero se equivocó en eso.